En el nombre del Padre, del No tengo Hijo, problema. del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría dispusiste las tres jerarquías de los ángeles y con orden admirable las colocaste sobre el cielo empíreo y hermosamente estableciste las partes del universo. Tú que eres llamado verdadera fuente de la luz y de la sabiduría, y además, principio supereminente, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi intelecto un rayo de tu claridad, que remueva de mí las dos tinieblas con las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, modo y facilidad para aprender, sutileza para interpretar, gracia copiosa para hablar. Dispone el comienzo, dirige el progreso, completa el acabamiento. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa Amén. María, sede purísima de la sabiduría, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Bueno, muy el micrófono. entonces vamos a encarar hoy la lectura, si es posible, de dos artículos de la cuestión tercera que estamos examinando, la simplicidad de los. Estos serían el artículo 3 y el artículo 4. Bueno, para hacer un breve raconto, recordemos que en esta cuestión tercera, Santo Tomás comienza a tratar acerca de la naturaleza divina, de lo que Dios es, que en realidad, en definitiva, de lo que se trata es saber más bien lo que Dios no es. Digamos, ya eso lo hemos dicho varias veces. Y la primera cualidad, digamos así, que Santo Tomás trata respecto de Dios es su simplicidad. La simplicidad quiere decir que Dios carece, Dios no tiene, no carece, no tiene, en Dios no se dan ninguna de las formas de composición que se dan en los seres creados, o en los entes finitos. ¿eh? Entonces lo que hace Santo Tomás es remover, este proceso se llama remoción, mueve respecto de Dios todas aquellas distintas formas de composiciones que sí observamos en los seres creados. Recordemos siempre que este camino que estamos haciendo es un camino que va de los efectos a la causa, porque a Dios solo podemos conocerlo, aunque sea imperfectamente, a través de sus efectos. ¿Cuáles son los efectos de Dios? Las criaturas. Entonces, el análisis metafísico de las criaturas nos permite, por analogía y por remoción, acercarnos de alguna manera a que Dios es, que en definitiva, como dice bien Santo Tomás, más resulta ser lo que Dios no es que lo que Dios es. Debemos poner en afirmativo lo que es negativo. Decimos que Dios es simple, lo que estamos diciendo es que no es compuesto. Bueno, ya hemos visto algunas de las composiciones que Santo Tomás remueve respecto de Dios. La primera es su corporalidad, Dios no es cuerpo. La segunda, que se deriva de que en Dios no hay composición de materia y forma, como si se dan los demás seres materiales. Hay una materia que es el principio potencial y una forma que es el principio actual. Ahora, en el artículo tercero, Santo Tomás va a remover de Dios otra composición que se da en los entes creados, con particular referencia a los entes naturales, los entes materiales, que es la composición entre naturaleza, esencia y sujeto. Entonces esto, antes de cargar el texto, nos obliga a tener tomar en consideración algunos conceptos. Naturaleza, esencia. Bueno, hay tres conceptos que
significan en la misma cosa, pero bajo distintos aspectos. Y estos tres conceptos fundamentales que San Tomás articula siempre, no solamente acá, sino a lo largo de toda su metafísica, es el concepto de forma, de esencia y de naturaleza. Podemos decir que la forma es aquello que da el ser, hace que una cosa sea lo que es y no otra. Una mesa sea una mesa y no una silla, o que un hombre sea un hombre y un caballo. Esa es la forma. La esencia es en realidad la misma forma, pero en tanto ella puede ser entendida, captada por nuestra inteligencia y encerrada en una definición conceptual. Y la naturaleza es mismo, pero en cuanto ella es lo que especifica cada cosa lo que es, y al mismo tiempo es el principio de todas las operaciones de esa cosa. Hay un texto de Santo Tomás, más adelante en la Suma Teológica, corresponde a la cuestión 29, cuando trata de la Santísima Trinidad, que ahí explica Santo Tomás en ese texto, que les voy a leer brevemente, de dónde surge el tema de la palabra naturaleza. Entonces él dice, según Aristóteles, el nombre de naturaleza se empleó primeramente para significar la generación de los vivientes. Generación. Naturaleza viene del verbo latino nascor, que quiere decir nacer. Y en griego, physis, viene del verbo griego phio, que también quiere decir nacer. Así que hay una relación griego-latina, ¿no? Phio, nascor, física, natura. Bien. Llamada nacimiento, pero habida cuenta que este modo de generación procede de un principio intrínseco, claro, cada cosa se genera según su principio intrínseco, ¿no es cierto? Se extendió, en términos naturales, se extendió para significar dicho principio intrínseco, que es el principio de cualquier movimiento. Y así es como Aristóteles define naturaleza en el libro de la física. Bien. Boecio dice después, más adelante, en el libro sobre sobre la persona y las dos naturalezas, que es un libro cristológico, donde Boecio da forma definitiva al dogma cristológico, que en Cristo hay dos naturalezas y una sola persona. Ahí la naturaleza la define como la diferencia específica que conforma cada cosa. Pues, dice, la diferencia específica es la que completa la definición y se toma de la forma propia del objeto. Entonces, naturaleza significa la misma esencia, la misma forma, en tanto ella es aquello que especifica una cosa determinada y por lo tanto, dice Boecio en el texto, acá no está el texto, Boecio cita en su totalidad, pero Boecio dice y a su vez es principio de las operaciones. Bien. Y la esencia entonces, como dije antes, sería la misma naturaleza, por eso Tomás indistintamente habla de naturaleza o esencia, natura vel essentia, naturaleza o esencia, y es la misma naturaleza en cuanto es captable por el intelecto, en cuanto es inteligible y por lo tanto puede ser encerrada en una definición, un concepto. Bien, estos son, digamos, conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta para poder entender el texto que ahora vamos a intentar. Ahora bien, en los seres creados, en los seres finitos, hay una distinción, mejor dicho, una composición, más que una distinción, entre lo que es la naturaleza y lo que es el sujeto que soporta la naturaleza. ¿Por qué? Porque en los entes creados, sí, Franz, acabo de decirlo, lo mismo decir esencia que naturaleza, bajo distintas formas. La esencia es la misma naturaleza en cuanto puede ser captada por nuestra inteligencia y definida.
esencia es igual a definición. Naturaleza es igual a principio de operación y especificación. ¿Está claro, Fran, esto? A lo mejor Francisco se confunde porque nosotros en clase lo que vimos fue esencia, quididad, o sea, lo que usted nombra como esencia, nosotros lo vimos como quididad. También se dice equidad, sí. Por eso, para que no se confunda. Sí, Santo Tomás dice, no, bueno, está bien. No quise meter más conceptos, pero no, está bien. La equidad justamente equivale a esencia, porque es el quid. Quid, ¿qué es? Por ahí Santo Tomás, que los filósofos llaman equidad a la esencia. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En los seres creados se da una composición entre naturaleza, que es común a varios sujetos, y el sujeto en el cual se da naturaleza. Aquí entonces hay una distinción entre naturaleza y suppositum, o naturaleza y sujeto. Naturaleza y sujeto. El sujeto es aquella cosa sobre la cual se apoya, digamos así. Subjetum quiere decir lo que está debajo, lo que soporta algo, en el cual subsiste una naturaleza común. La naturaleza común que sí que es común a muchos individuos. Y entonces aquí se establece esta distinción. Por ejemplo, yo soy un sujeto individual humano. ¿Qué quiere decir eso? Que soy un sujeto individual, soy una sustancia individual, no una sustancia en general, en abstracto, la sustancia como concepto abstracto, sino una sustancia concreta, la sustancia individuada, en la cual se apoya una naturaleza determinada, que es la naturaleza racional. Entonces, en los seres creados hay una distinción, una composición real de naturaleza por un lado y de sujeto por otro. Fíjense ustedes que la naturaleza es común. Yo comparto mi naturaleza con los miles de millones de seres humanos. Todos tenemos la misma naturaleza. La humanidad es nuestra naturaleza. Pero mi existencia personal, esto de que yo soy yo, una persona determinada y no otra, eso es incomunicable. No se comunica con nada. Porque la persona es de hecho incomunicable. Si dice que la persona es incomunicable, no se quiere decir que la persona no se pueda comunicar con otros, de ninguna manera. Cuando estamos diciendo que es incomunicable, lo que estamos queriendo decir es que ella es única, exclusiva de aquel que es. Yo comparto mi naturaleza humana con miles y miles de millones de seres humanos. Pero mi individualidad personal no la comparto con nadie, pues es única, exclusiva. Bien. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos fundamentales de composición entre natura y suppositum, naturaleza y sujeto, lo que Santo Tomás va a establecer entonces ahora en el artículo 3 que vamos a leer es si en Dios se da o no se da esta composición. Ese es el sentido del título del artículo, cuando Santo Tomás dice si Dios es lo mismo que su esencia y naturaleza. ¿Qué quiere decir con esto Santo Tomás? Si en Dios es lo mismo su sustancia, su naturaleza, perdón, su deidad, que es el sujeto en el cual subsiste la deidad. Eso es lo que quiere decir Santo Tomás, lo que está queriendo decir. Bueno, pone varias objeciones que después veremos. Leemos el ser contra. Dice, pero en contra, de Dios se dice que es vida, y no solo que es viviente. Como está claro en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De este modo, lo que es la vida para el viviente es la deidad para Dios. Por lo tanto, Dios es la misma deidad.
Bueno, aquí el texto entonces está tomado de texto bíblico, Don Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí Jesús está hablando como Dios. No dice yo soy un viviente, yo soy la vida. En cualquier viviente, la vida, que sería la naturaleza viviente, necesita de un ente vivo en el cual esa naturaleza esté soportada. En cambio, en Dios no. Dios es la vida misma. Es como si diríamos, Dios es la deidad misma. En Él no hay un sujeto divino en el cual se apoya una naturaleza divina. La deidad es su mismo sujeto, su mismo supósito. Y lo va a demostrar ahora en la respuesta que vamos a leer ahora. Dice, bueno, hay que decir, Dios es lo mismo que su esencia o naturaleza. Para entender esto hay que saber que en las cosas que están compuestas de materia y forma es necesario distinguir la esencia o naturaleza y el supuesto. Acá el supuesto quiere decir el sujeto. El sujeto que soporta, que hace de sostén de la naturaleza. Porque la esencia de la naturaleza comprende lo que está en la definición de la especie. Así, humanidad comprende en sí misma lo que entra en la definición de hombre. Humanidad. Puede decir, este hombre es hombre, significa decir humanidad. Esto es, aquello por lo cual el hombre es hombre. La humanidad viene a ser la naturaleza, por esencia. Pero la materia individual, queda en la cual existe concretamente la naturaleza, porque la naturaleza humana no es, en sí misma es un estrato universal. No existe una humanidad, existen hombres, en los cuales se da humanidad. Entonces, por eso dice, no, la materia individual, con todos los accidentes propios de individuación, no entra en la definición de la especie. Pues en la definición de hombre no entran esta carne, estos huesos, esta blancura, esta negritud. Es decir, todo aquello que es propio, digamos, de los accidentes individuales, todo lo que tenga que ver con la materia, en la cual es recibida la naturaleza, o el sujeto, mejor, en el cual es recibida la naturaleza, todo eso no es parte de la esencia, eso es aparte de la esencia. La esencia es la humanidad. La humanidad es decir, animal racional. El hombre es un animal racional, esa es su esencia. Ahora, esa es su naturaleza. La naturaleza humana subsiste en un sujeto determinado que lo individúa. Hace que esa naturaleza universal, común, abstracta, se concretice y se individúe en un sujeto determinado. De donde se sigue que esa carne y esos huesos y estos accidentes que determinan una media no entran en la definición de humanidad. Claro, en la definición de humanidad no entra. Si yo tengo ojos azules, negros, o tengo 3 coronarias o 2 ventrículos. En la definición de humanidad entra un animal racional. Ahora después, si tengo nariz aguileña, si tengo orejas largas, orejas cortas, soy pelado o peludo, eso son cosas propias del sujeto individual. No entran en la esencia de la humanidad. Pero repito, esa esencia, naturaleza, es la humanidad, que es común a todos los hombres, requiere de un sujeto en el cual existir. Y sin embargo, sí entran en lo que es el hombre, claro. Todas mis características personales entran en lo que yo soy como hombre, pero no en mi naturaleza de hombre, sino que yo soy como un sujeto en el cual reside, en el cual se apoya la humanidad. La noción de humanidad. Y ahí dice Santo Tomás que lo que es el hombre incluye algo que no incluye la humanidad. Por eso no es totalmente idéntico hombre y humanidad, claro está. Una cosa es este hombre y otra cosa es su humanidad. En realidad sean lo mismo, pero se distinguen nocionalmente. Sino que por humanidad hay que entender lo que es formada en el hombre, pues los principios que la definen son el aspecto formal con relación a materia individual.
Yo creo que este texto está claro. Parece que está claro, pues en tu caso lo podemos discutir. Entonces, en esta primera parte de la respuesta, ¿qué hace Santo Tomás? Establece justamente esa composición que se da en los seres creados entre una naturaleza o esencia, actividad, y un sujeto en el cual esa naturaleza o esa esencia o esa actividad están como soportadas. Subjectum, suppositum, sujeto, dicen toda la misma idea. Es una apoyatura, algo en lo cual se apoya. Bueno, en la segunda parte de la respuesta que voy a leer ahora, Santo Tomás va a excluir de Dios justamente esta composición de naturaleza y sujeto. Y dice así: y pues en aquellas cosas que no están compuestas de materia y forma, en las cuales la individuación no se da por la materia propia, esto es, por esta materia determinada, sino que se individualizan por su misma forma, es necesario que las mismas formas sean los supuestos subsistentes. Claro, en aquellas cosas que no están compuestas de materia y forma, no se da esto. No se da esto de que la naturaleza necesita de un supuesto material en el cual apoyarse. No se da. Entonces, la misma forma o la misma esencia, la misma naturaleza es por sí misma subsistente, subsiste por sí misma. De ahí que en ella no hay diferencia entre supuesto y naturaleza. De este modo, como Dios no es compuesto de materia y forma, como ya dijimos, es necesario que Dios sea su propia deidad, su vida y cualquier otra cosa que se diga de Dios. Es decir, que al excluir de Dios la composición de materia y forma, de hecho se excluye en él la composición de naturaleza y sujeto. Dios es un ser puro que subsiste para eso. Esto tiene vinculación con la próxima cuestión que vamos a ver. Entonces, aquí está muy claro que excluyendo de Dios la composición de materia y forma, por eso mismo, como lógico corolario, se excluye de él la composición de naturaleza, esencia, actividad y sujeto. Bueno, eso sí está claro. Si no, lo charlamos. Mario. Fran, ¿qué te parece? Sí, Alicia. Sí. Acá hay a ver qué dice. ¿Podemos decir que Dios es solo MP? Materia prima, No te voy a entiendo. matar. ¿Qué es MP? No. No, ¿cómo hace materia prima? Fran, es una de Inquisición. No, Dios no es materia prima, Dios es ser mismo. Si no tiene, es más dicho que Dios no tiene materia. ¿Cómo hace materia prima? Materia prima es un principio potencial. Puede recibir cualquier cosa, pero tampoco es la nada. Como la vez pasada. ¿Por qué no es la nada? Porque de la nada no sale nada. En cambio, de la materia prima, que es potencia pura, puede salir cualquier cosa, porque es apta para decir cualquier forma. Entonces Dios no es materia prima. Dios es una naturaleza que subsiste en sí misma y por sí misma. Es decir, la sustancia. Hay un texto de Santo Tomás que también puede aclarar la situación. Está aquí también el Tratado de la Trinidad. A ver si te queda más claro la cosa. Dice, la sustancia, que es el supósito, el sujeto es una sustancia. Se puede decir de tres maneras. Primero, en cuanto queda es sustancia, es decir, sustancia que subsiste en sí mismo y en otro. Por ejemplo, digo, Pedro es músico. Pedro subsiste por sí. Para que sea músico necesita un sujeto, no puede existir. Bueno, en cuanto existe y por sí en otro, la sustancia se dice subsistencia.
En cuanto es portadora de una naturaleza común, la llamamos realidad de naturaleza, que es lo que estamos viendo ahora. La sustancia en cuanto ella, no en cuanto ella es subsistencia, sino en cuanto ella es portadora de una naturaleza común. Bien, eso se llama res natura, es decir, realidad de naturaleza. Y en cuanto es sujeto de los accidentes, se llama hipóstasis o sustancia. Entonces es otra composición, que no vamos a acabarla, porque ya se termina para dicha de ustedes. Hoy terminamos con la lectura. Pero bueno, entonces tengamos en cuenta esto, ¿no? Que la sustancia, en cuanto subsiste en sí, no en otro, se dice subsistencia, pero en cuanto debe ser soporte de una naturaleza, da objeto. Bueno, esto en Dios no se da. Dios no es un sujeto en el cual exista una deidad, sino que la deidad es el mismo sujeto subsistente. Esto también, digamos de paso, todas estas distinciones que tenemos en la cuestión 3, van a ser el fundamento de que se ve después en la cuestión 4, cuando se hablaba en la unidad de Dios. Que Dios es uno. Porque Dios no comparte su deidad con nadie. Yo comparto, como dije, mi humanidad con miles y millones de hombres. Pero la deidad Dios no la comparte con nadie, por lo tanto es uno solo. Y así, de ahí va sacando todo el tema de la unidad de Dios. ¿Algún comentario? Sí, Mario. Esto mismo que dice acá, sí, que se individúan, digamos, por la forma, eso también se aplica a los seres espirituales. Usted puso el dedo en la llaga, mi querida Alicia. No darle el medio. No quería tratar ese tema. Ah, ¿no? Bueno. Esto es así, acá hay un... No, vamos, ya que estás al diario. El tema es así. Acá hay un texto de Santo Tomás que ha sido objeto de múltiples controversias. Aunque parezca mentira de 3 líneas. Porque Santo Tomás acá dice que en las que son formas puras, los ángeles, por supuesto, que son formas puras, ¿no? Dice, no hay composición en ellos, no se da esa composición, sino que las formas son los mismos supuestos subsistentes. Es decir, por ejemplo, en un ángel no habría composición de naturaleza y persona. De naturaleza y sujeto, si bien digo. Ahora, en otro lado, Santo Tomás dice que sí, en los ángeles hay una composición funcional, no real, de naturaleza y persona. Pero a mí me parece, y esto ha dado lugar a una multitud de debates, pero a mí me parece que es por el momento en que se ha dicho, porque acá Santo Tomás se está refiriendo esencialmente a los seres materiales. Entonces, cuando él se refiere a los seres materiales y habla de las formas puras, se está refiriendo más bien en el sentido aristotélico de las formas puras. Las formas puras son en el sentido aristotélico. Y en el sentido de la metafísica de Aristóteles, las formas puras son subsistentes, son los propios sujetos. Pero en la metafísica de Santo Tomás, que la va a poner después, más adelante en otras obras, en las sustancias espirituales, si bien no hay composición de materia y forma, hay sin embargo composición real de esencia y ser. Y por lo tanto hay una composición real de naturaleza angélica con la... Lo que pasa es que en el caso del ángel, como no tiene materia, la naturaleza queda agotada en un individuo. Cada ángel agota su especie. Porque no hay un principio de individuación como es la materia, como los seres corpóreos. La diferencia entre el hombre y el ángel está
En el hombre, la misma naturaleza común se multiplica en multitud de individuos en razón de la materia. En cambio, en la sustancia angélica que no posee materia, cada sustancia angélica agota su propia naturaleza. Pero hay una distinción de naturaleza y de supuesto. No sé si está claro. Es un tema medio complicado. Porque acá Santo Tomás, en principio, parece contradecirse con otros textos de él. Por ejemplo, donde hablando de las criaturas espirituales, que son los ángeles, o en la Contra Gentiles, en el libro segundo, a partir de la cuestión 48 en adelante, él dice que las sustancias espirituales, si bien están compuestas de materia y forma, están compuestas de necesidad. Y de naturaleza. Lo único que ahí lo que pasa es que la naturaleza, como dije antes, cada ángel es un sujeto que agota el espíritu. No sé si está claro. ¿Qué descifrás vos? Nada. ¿Alguna duda? Sí, muchos. Está callado. Sí, acá hay un problema de exégesis de textos. Se ha dado algunas explicaciones, que algunos dicen que acá Santo Tomás habla de algo externo, algo interno. A mí me parece que la explicación a mí no me satisface. Sería muy largo y muy complicado ponerlos ahora. Yo creo que simplemente se trata del interés que tiene Santo Tomás en este caso. Está hablando en referencia a las criaturas materiales. Y está hablando en un sentido netamente aristotélico. Porque para Aristóteles, las formas puras que no tienen materia son autosubsistentes. Sigue la línea de Aristóteles. En cambio, más cuando habla de las criaturas espirituales en sí misma, esa no es aristotélico. Porque la consideración de la sustancia espiritual de Santo Tomás no es aristotélica. Genuinamente tónica. Esa parte de Aristóteles. Incluso la demostración de la existencia de las sustancias puramente espirituales no sigue en Santo Tomás la línea aristotélica, sigue la línea creacionista. El mundo es criatura y por lo tanto Dios ha impreso su perfección en las criaturas. Ahora bien, la perfección del universo consiste en parecerse lo más posible a Dios. Y si en el mundo no existiera la criatura espiritual, faltaría una nota, digamos así, una perfección. El mundo no se asemejaría perfectamente a Dios. El mundo para Santo Tomás es como una sinfonía, donde hay multitud de notas. El conjunto de todas esas notas son la imagen, por supuesto imperfectísima, la imagen final de la suma perfección de Dios. Lo que en Dios está todo unido, su perfección simplísima, se da de manera dispersa en el universo. Pero dice, es conveniente a la perfección del universo, dice Santo Tomás, que en él existan las criaturas individuales, las espirituales. Porque si no existiera la criatura espiritual, la semejanza del universo respecto de Dios no sería completa. Y algo más, no solamente es necesario que exista la criatura espiritual, sino que esa criatura espiritual están, dice Don Tomás, situadas en el vértice del universo.
Así que acá el tema de la criatura espiritual es muy distinto. Y acá sigue el ordenamiento aristotélico. Y esto está perfecto. Cuando hablo de la criatura espiritual, ya ahí hay que dejar de lado Aristóteles. Porque toda la metafísica de la sustancia espiritual en San Tomás no es aristotélica. Es tómica. No sé, Alicia, ¿quiere agregar usted? No, ahí quedó claro, Mari. De ahí, digamos, la importancia de no leer a Santo Tomás así de manera parcial, siempre tener una visión completa de la obra eh, ayuda a entender cada una de las Exactamente. partes, digamos. Claro, exactamente, sí. Claro, porque la obra es una unidad, ¿no? Y en esa unidad hay aspectos que a veces en un sentido puede entenderse en un sentido, a veces en otro. Claro. También es importante, más o menos entender a Santo Tomás, tener, digamos así, lo que podríamos llamar un sentido diacrónico de su pensamiento, es decir, a través del tiempo. Hay momentos en Santo Tomás que él es puramente aristotélico, pero hay momentos en que no, ya no es aristotélico. ¿Eh? Estos momentos no significan específicamente momentos temporales solamente, sino momentos más bien conceptuales. ¿Eh? Es decir, hay en él ciertos momentos que también son cronológicos para mí. Hay un desarrollo largo, pero no solamente en lo cronológico, sino en el avance conceptual que él va haciendo, el despliegue conceptual que él va haciendo de su propia metafísica. Hay momentos en que él sigue al pie juntillas de Aristóteles, pero hay momentos en que se aparta de Aristóteles. Aquí él está siguiendo a Aristóteles. Él está siguiendo perfectamente a Aristóteles. Cuando trata de los ángeles, o de la criatura espiritual en general, él no es aristotélico. ¿No? Por eso no hay una filosofía aristotélica tomista. Eso es otro error. Hay que corregir. Una filosofía aristotélica y una filosofía tomista, que tienen muchas cosas en común, sin duda. Si la filosofía tiene un fundamento en la aristotélica, no hay ninguna duda. Pero son dos cosas distintas. Primera vez que escucho esto, esa expresión, digamos, que es un error ¿Cómo? hablar Perdón. que es la primera vez que escucho hablar de que es un Sí. error el concepto Ah, aristotélico tomista. y es un error conceptual, porque en realidad cuando uno estudia la metafísica tomista, se da cuenta que en definitiva, si bien hay un momento aristotélico, hay también un momento platónico. Claro. Pues también hay una beta platónica en San Tomás. ¿Sabe qué libro le aconsejo a usted, Alicia? Ajá. Fran no, porque Fran tiene que estudiar. ¿Usted conoce el libro de Gilson, El ser y los filósofos? Sí, ¿Lo conoce? sí, o sea, estando en el profesorado me acuerdo haber leído algún capítulo perdido, pero el libro completo no. Bueno, ahí es conveniente, ese libro es muy claro, por EUNSA. Ahí es muy claro, porque ahí Gilson va haciendo incluso todo el desarrollo histórico. ¿Eh? Y ahí Gilson claramente hasta dónde San Tomás es aristotélico y cuándo deja de ser aristotélico. Eso es muy interesante, eso libro podría leer Bueno, muchas en la gracias. vacación. Tengo ganas para las vacaciones. No, en la vacación dedíquense a disfrutar del verde paranaense. Gracias, Mario. Bueno, no, por favor, Alicia, contrae, es un gusto.
Bueno, veamos ahora objeción. Santo Tomás pone dos objeciones en este artículo 3. Primera objeción. Nada está en sí mismo, dice el objetor. Pero la esencia, la naturaleza de Dios, es decir, la deidad, se dice que está en Dios. Por lo tanto, parece que Dios no es lo mismo que su esencia y naturaleza. Por eso decimos que la deidad está en Dios. Entonces, si está en Dios, la deidad parece ser distinta de la naturaleza de Dios. Bueno, ¿cómo contesta Santo Tomás esto? Dice, no podemos hablar de las cosas simples, sino al modo como lo hacemos de las compuestas, de las cuales tomamos nuestro conocimiento. Así, al hablar de Dios, hacemos uso de nombres concretos para dar a entender su subsistencia, pues para nosotros no subsisten más que los compuestos, y hacemos uso de nombres abstractos para dar a entender su simplicidad. Por eso cuando se dice que la vida o algo parecido están en Dios, tal distinción se encuentra en nuestro modo de entender y no se debe a que haya una distinción real. La respuesta va por este lado. ¿Cómo nosotros podemos hablar de Dios? Nosotros solo podemos hablar de Dios al modo como hablamos de las cosas compuestas. Las cosas compuestas es lo primero que está a nuestro alcance. Lo primero que está a nuestro alcance son las cosas compuestas, los seres compuestos. Entonces, así como decimos que la humanidad está en el hombre, que la humanidad está en el hombre concreto, y para hablar del hombre concreto usamos un sustantivo concreto, y para hablar de la humanidad usamos un sustantivo abstracto, que es nuestro modo de hablar. Nuestro modo de hablar que depende de nuestro modo de conocer. Así decimos que la deidad está en Dios, pero no porque esté realmente, sino porque es el único modo que nosotros tenemos de hablar. Le hemos demostrado que en Dios no hay distinción, no hay confusión de sujeto y naturaleza. Por lo tanto, si decimos que en Dios está su deidad, o en Dios está tal cosa, lo decimos a modo de nuestro pobre lenguaje humano, que es expresión de nuestro pobre modo de conocer. Solo podemos conocer a partir de las cosas compuestas. De lo compuesto, digamos lo simple. De lo más conocido, digamos a lo menos conocido. ¿Alguna duda con esto? Entonces vamos a la segunda objeción, que dice así. El efecto se dice a su causa, porque el que obra hace lo semejante a sí mismo. Pero en las cosas creadas no es lo mismo el supuesto que su naturaleza, pues no es lo mismo el hombre que su humanidad. Por lo tanto, tampoco Dios es lo mismo que su deidad. Bueno, aquí el objetor se basa, digamos, en el argumento de semejanza. La causa, el efecto se asemeja a la causa. Entonces podemos decir que las criaturas se asemejan a Dios, lo cual es cierto. Entonces, si en las criaturas hay condición de sujeto de naturaleza, por semejanza, también tendríamos que decir que en Dios habría distinción de naturaleza y sujeto. Es decir, el objetor aquí ya no se refiere como el primero al modo de sino a un tema más hondo, que es el tema de la semejanza. Si decimos que la criatura se asemeja a Dios y la criatura está compuesta de naturaleza y sujeto, entonces Dios también está sujeto. Bien, eso dice el objetor. Vamos a ver qué dice Santo Tomás cuando responde. Y lo segundo hay que decir, los efectos de Dios son imitación
no perfectamente, sino en la medida que puede. Y a esto pertenece el defecto en la imitación, que es lo que es uno y simple, no puede ser representado sino por muchas cosas que son compuestas. Y por ser compuestas no es lo mismo en ella el supuesto que la naturaleza. Claro, creo que está San Tomás, es muy profundo este texto, a pesar de su concisión y aparente sencillez. Que es que toda semejanza de la criatura respecto de Dios implica siempre una acción, porque la perfección de cada cosa es la semejanza de Dios, pero también implica un grado de imperfección. Cada cosa se asemeja a Dios según como Dios puede asemejarse. Siempre, a pesar de que hay una semejanza, esa semejanza es siempre defectuosa respecto de Dios. Por eso acá hay una cosa interesante también que se vincula con algo que dice don Tomás cuando se trataba de la Santísima Trinidad, cuando habla de la imagen. Cuando dice, una cosa es ser imagen y otra cosa es ser a imagen. La imagen es aquello que tiene la misma naturaleza. Por ejemplo, como dice, por ejemplo, decimos que el Hijo es imagen de eso. El hijo de un hombre, ¿no? Imagen del Padre. Porque tiene la misma naturaleza. En cambio, ser a imagen es parecerse, pero no ser exactamente lo mismo. Por eso, entre el Padre de la Santísima Trinidad y el Hijo de la Santísima Trinidad, hay imagen. Entonces, San Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. No dice que es a imagen, es imagen de Dios invisible. Realmente Cristo es imagen de Dios. Además somos a imagen. Dos expresiones distintas. Y San Tomás también la remite a la tradición griega y latina. Una cosa es imago y otra es ad imaginum. Y en griego es icona y kata icona. Icona es imagen. Kata icona es a imagen. La preposición kata en griego quiere decir a o ad en latín. Entonces, cuando nosotros hablamos de la semejanza de las criaturas, decimos que las criaturas se asemejan a Dios, son a imagen de Dios, no son imágenes, no son imágenes perfectas. El ser imagen de Dios siempre implica, repito, por un lado una perfección, porque cada cosa es perfecta cuanto más se parece a Dios. Más perfecto, cuanto más se parece a Dios, más perfecta es. Pero como hay una absoluta inconmensurabilidad entre la criatura y el creador, es evidente que siempre esa semejanza con Dios implica un grado de defecto. Somos semejantes a Dios, pero no somos Dios. Bueno, no sé si esto está claro. ¿Es claro? En un ratito tenemos que cambiar de... Acá me avisan que en 8 minutos vamos a cambiar de mi... Me modalice así. Espera hoy. ¿Cómo? Lo esperamos. No, capaz ¿Quiere que cambiemos ya? Porque ahora vamos a... Cortamos ahora si ya enganchamos el tema completo después. No sé si usted... Bueno, si usted entra con el Centro Piper en YouTube, hay multitud de videos ahí. Insignes macaneadores y grandes maestros que hablan. Entre los macaneadores.
hay muchos videos, entren en cualquiera de esos videos, es muy interesante porque es una plataforma que permite mucha más utilidad, permite chatear y permite que mucha gente pueda estar escuchando, porque están escuchando centenares y miles de personas. La única, claro, la diferencia que tiene es que no puede haber un diálogo directo entre el que habla y los que escuchan, Ah, salvo sí, con el administrador. Por sí, ejemplo, sí, cuando yo hablo por el de StreamYard, yo hablo con Cristian, que es sí. el ministro. Pero cuando están escuchando, que pueden ser 100, 120, o lo que sea, con eso solamente me puedo comunicar por el chat escrito. Sí, sí, el año pasado sí, Ahora, ahora que yo vos no sé decís, si el año pasado le hicieron un reportaje a no sé usted, si es Jordán y sí, Sebastián Sánchez, que fue en 3 encuentros. sí. Bueno, ese sí Y lo vi, Santiago sí, Vázquez. y Santiago Vázquez, nada que ver. Sí, sí. Ese sí lo vi, Ese claro, fue, ese creo que fue claro. Lo sí, único creo que que se fue puede por el hacer, StreamYard, porque ahí claro, ahí lo el único que que nos se dio la puede mano hacer, fue, perdón, ahí nos dio el soporte técnico, nos lo dio este muchacho Cristian Iglesias, que es director del Centro Piper de acá de claro. Mar del Plata. Ahí se puede comentar, eso sí, como si fueran, se puede chatear, pero no se puede participar Se puede hablando. comentar por chat, Claro, no puede participar hablando. sí, Bueno, sí. todo tiene su pro y su contra. Bueno. Bueno, entonces pasaríamos a leer el artículo 4. Bueno, El artículo 4 va a remover de Dios otra distinción muy importante que se da en los seres creados, que es la composición de esencia y ser. Y aquí quiero hacer una aclaración que es muy importante. Tradicionalmente, los grandes autores tomistas y los traductores hablaban de composición de esencia y existencia. ujú, Traducía la palabra esse, que es la palabra latina que usa Santo Tomás, por existencia. Y es posible que la vean así en algunos textos de la Suma, en otros textos. Sin embargo, a partir de una crítica más ajustada, hecha sobre todo por Guizón y por Cornelio Fabro, la expresión esencia y existencia ha sido dejada de lado. En su lugar, ajustándonos más al texto latino, hablamos de esencia y ser. Porque la palabra que usa Santo Tomás es esse. Y es, en latín, es el infinitivo del verbo ser. Y por ser un verbo indica un acto. ¿Mm? Ahora, ¿qué diferencia? ¿Esto es importante? Sí, es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque existencia, aparte que la palabra existencia no figura en ninguno de los textos de Santo Tomás, viene de existe. Es decir, ex es una preposición que indica origen. Estar a partir de algo. ¿Mm? Entonces no podemos decir que Dios existe, porque Dios no existe a partir de nada. Dios es. ¿Verdad? El verdadero, la verdadera expresión no sería Dios existe, aunque lo utilice realmente, pero si nos atenemos a una rigurosidad metafísica, tenemos que decir, y eso
textos corrientes y he reemplazado la palabra existencia por la palabra ser, Mario, que es la más adecuada. Sí. se le cortó la comunicación, así que cuando usted dijo, no es correcto decir que Dios existe, sino que hay que decir, y ahí se cortó. Así que nos quedamos con la duda. Ah, perdón. Sí, ¿Ahora me oye? sí, ahora sí. ¿Te oye ahora o no? Sí, sí, sí. Bueno, no, decía que Ay, no. sino Dios es. Porque existir indica siempre estar a partir de algo. Etimológicamente, existir es estar a partir de algo. Pues ex-estar. Ex es una preposición que indica origen, a partir de. Cosa que no se da en Dios. Ahora, en el plano de las criaturas, la diferencia es muy importante. ¿Por qué? Porque algunos autores tradicionalmente decían, ¿qué es más importante, la esencia o la existencia? Es más importante la esencia. La esencia de aquello que es. Cuando algo es lo que es, como dijimos. La existencia es contingente. Algo puede existir, puede no existir. ¿Bien? No, eso no lo dice San Tomás, lo enseñan los comentaristas. Ya tiene su historia. Pero en realidad, el ser no es contingente. El ser es lo más perfecto que tiene cada cosa. El ser es lo más perfecto, lo más íntimo que tiene cada cosa. No es contingente. Es contingente que una cosa puede ser o no ser, depende de que Dios la cree o no. Pero con respecto a la esencia, hay una absoluta preeminencia del ser por encima de la esencia. A tal punto, como dice ahora en el texto, vamos a ver el de San Tomás, la relación que se da entre la esencia y el ser es la relación de potencia-acto, donde lo potencial es la esencia, el acto es el ser. Porque cada cosa tiene el ser. Cada cosa creada tiene el ser. Nosotros no somos el ser. Tenemos, se dice que somos ente. La palabra ente que indica aquello que tiene ser. Ahora, no lo tiene el ser por sí mismo, lo tiene porque lo recibió de otro. Llegó por participación. Ahora, ese ser que tenemos nosotros no es un ser absoluto, es un ser relativo, porque está como coartado, digamos así, por la esencia. Por lo tanto, hay una relación de potencia acto respecto de la esencia y con respecto del acto del ser. El acto del ser es actual que tiene cada cosa. Y la mayor actualidad en su acto de ser. La esencia es aquello que coarta, limita el acto de ser. Por lo tanto, es el elemento potencial. Yo tengo una pregunta. Y vemos esto, la perspectiva del equipo. ¿Sí? Si la esencia es lo que cada cosa es, ¿cómo puede recibir, qué perfección puede recibir más que eso que ya es? Por ejemplo, una piedra, ¿qué perfección podría recibir si ya tiene la esencia de ser piedra? La mayor perfección por encima de la petreidad y la esencia es que es. No hay mayor perfección que es, que ser, es. Esa es la mayor perfección. Porque acá, Fran, hay que distinguir una cosa, que ahora vamos a leer en el texto. Una cosa es lo que una cosa es
y qué es. Quod es y es. Lo que es y qué es. Porque el ser indica la dualidad de una esencia. La esencia de una piedra no se perfecciona hasta que ella no sea, hasta que ella no es. Y como vamos a ver ahora, el acto de ser de una cosa no depende de su esencia, depende de que la recibe de otro. Por eso que en Dios no puede haber distinción de esencia y ser, porque si hubiera distinción de esencia y ser en Dios, tendríamos que concluir que Dios recibe su ser de otro, y Dios no recibe su ser de nadie, porque Dios es el ser que subsiste por sí mismo. Por eso que en él la esencia y el ser se identifican con lo mismo. Ahora vamos a ver el texto, supongo que va a quedar más claro. Pero quería hacer primero esta aclaración. Ahí donde ustedes pueden leer generalmente las traducciones de la suma, que yo, por lo menos las que son las que más corrientes, traducen S por existencia, y eso no es correcto. No solo no es gramaticalmente correcto, porque una cosa en el latín tiene dos palabras, tiene existencia y S. Y San Tomás usa S, no usa existencia. No solo no es gramaticalmente correcto, sino que no es correcto metafísicamente. Porque se trata de la existencia, no se trata del ser como acto. Por eso, por ejemplo, en los seres que están compuestos de materia y forma, como el hombre, por ejemplo, o la piedra que vos pusiste como ejemplo, hay una doble composición. Hay una composición de materia y forma, que es la esencia. Por ejemplo, una piedra está compuesta de materia y forma. La materia pétrea y la forma que hace que esa materia sea una piedra y no un árbol o agua. Bien. Pero sobre esta primera composición de materia y forma, que es la esencia, se añade una segunda composición, que es la de esa esencia con su acto de ser. Bueno, esto es lo que se da en todas las criaturas. En Dios no se da. No sé si está claro. Bueno, comencemos a leer. El artículo 4 se enuncia así. Si en Dios es lo mismo su esencia que su ser. Recuerden que vale a preguntarse si en Dios hay composición de esencia y ser. Bueno, como siempre pone las objeciones y después pone el set contra. Pero en contra dice, está lo que dice Hilario. Hilario es un padre de la iglesia. No me acuerdo de qué siglo es. Discúlpenme. Es un padre de la iglesia, San Hilario. En el libro séptimo de su obra sobre la Trinidad, de Trinitate, dice, el ser en Dios no es un accidente, sino la verdad subsistente. Luego lo que subsiste en Dios es su mismo ser. Porque claro, como decíamos antes, cuando se traduce distinción de esencia y existencia, la existencia viene a ser como un accidente. Entonces, porque mire, en el turismo hay como dos grandes provincias, digamos así, ¿no? Que se debaten. Porque ya casi este debate está superado. Hay una provincia esencialista y hay una provincia, digamos, que podríamos llamar existencial, ¿no? O en el orden del ser, digamos. La provincia esencialista le da absoluta prioridad a la esencia. La existencia es contingente y accidental.
cambio la otra, la provincia, digamos, no esencialista, dice, lo más importante es el acto de ser, el actus essendi, el acto de ser, no la esencia. La esencia es potencia respecto al actus essendi. Entonces acá está. Ahora, esta discusión ya casi ha quedado zanjada a favor de la segunda, porque después de las investigaciones que han realizado grandes tomistas del siglo XX, sobre todo dos, Gisson y Fabre, la cuestión ha quedado zanjada. Los textos son de San Tomás, no solamente acá en la Suma, en muchas otras obras, está muy claro que San Tomás, cuando habla de ese, habla de la mayor actualidad que tiene, que es su acto, y que está por encima de la esencia, o por encima de la forma. La respuesta dice así. La respuesta se divide en 3 momentos, que ahora vamos a ver. Se ha de decir que Dios no solo es su esencia, como se ha demostrado, sino también su propio ser, su ser. Lo cual se puede demostrar de varias maneras. Primero, porque todo lo que hay en algo que sea aparte de lo demás de su esencia, es necesario que sea causado bien por los principios de su esencia, como ocurre con los accidentes propios que se siguen de la especie, por ejemplo, que el hombre sea risible, es causado por los principios esenciales de su especie, o bien por algo exterior, como el calor del agua es causado por el fuego. Por tanto, si el ser mismo de una cosa es distinto de su esencia, es necesario que el ser de esa cosa sea causado o bien por algo exterior o bien por los principios esenciales de esa misma cosa. Pero es imposible que el ser sea causado solamente por los principios esenciales de esa cosa, puesto que ninguna cosa se basta a sí misma para que sea causa de su ser, si tiene un ser causado. Es necesario, por tanto, que aquello cuyo ser es distinto de la esencia tenga el ser causado por otro. Pero esto no puede afirmarse respecto de Dios, porque decimos que Dios es la primera causa eficiente. Por lo tanto, es imposible que en Dios una cosa sea su ser y otra cosa sea su esencia. Vamos a ponernos un poco en análisis de este primer argumento. Aquí nomás está diciendo lo siguiente. Supongamos algo en lo que podamos distinguir su esencia de otras cosas que hay en ella. Esa otra cosa que pueda haber en algo que sea distinto de su esencia, ¿de dónde proviene? O puede provenir de los mismos principios esenciales o puede provenir de algo exterior. Y poner 2 ejemplos muy sencillos. Cuando algo que no es la esencia, es distinto de la esencia, procede de los principios esenciales, el caso de la característica que tiene el hombre de ser risible. El hombre es un ser que ríe. Juan que le pese Borges me decía que el hombre se reía, ¿no? Cosa de Borges. Es decir, el hombre es risible y esta risibilidad es un accidente, ¿no? Pero es un accidente propio. Propio es decir que es solo de él. ¿Y de dónde deriva? Deriva de los principios de esencia. Por ser hombre es risible. O bien puede provenir de algo exterior. Por ejemplo, este ejemplo muy sencillo le pone, ¿de dónde le viene al agua el calor? El agua exterior, es el fuego, la caliente. Una cosa es que el agua sea agua, otra que sea caliente. El agua sea caliente, fría, tibia. El agua sea caliente no le viene del hecho de ser agua, de su esencia de agua.
¿no? Que viene de algo, un agente exterior. Entonces, cada vez que en algo podemos distinguir la esencia y algo más, esencia y algo más, esencia es praeter esencia, dice San Tomás en latín. Praeter, que es una preposición latina que quiere decir además de, parte de. ¿eh? Entonces, tenemos que concluir que eso, que es distinto de la esencia, o bien viene de los principios esenciales, o bien viene de algo externo. Bien. Si me saca acá, entonces paso al segundo momento de razonamiento. Pero dice una cosa en la que su esencia sea distinta, tenga algo distinto de su esencia, el ser no puede provenir de los principios esenciales. Como por ejemplo, de los principios esenciales proviene que el hombre sea visible. ¿Por qué? Porque en ese caso, si el ser procedería de los principios esenciales, eso se daría a su mismo ser. Y todo lo que es causado, por lo tanto, no se puede causa de sí mismo. Entonces, ¿de dónde le viene el ser? Cada cosa, distinto de su esencia. Viene de una causa. Viene de algo exterior. Así como el agua recibe el calor del fuego, las cosas creadas reciben su ser de un principio exterior, que es Dios. Por eso decimos que el agua es caliente por participación. Las cosas creadas son por participación del ser de Dios. Por lo tanto, es necesario que aquello en lo que su ser y su esencia son distintos, el ser sea causado. El ser tiene que provenir de otra cosa que no sea la cosa misma. Pero esto no se puede aplicar a Dios, porque el día no es causado, es movido. Cuando vemos las vías, Dios es causa incausado. Entonces en Dios no hay causa. Por lo tanto, si en Dios no tiene causa, su ser no es causado por nadie. Es su mismo ser. Su esencia es su ser. Su ser es su esencia. Por eso, en otro pasaje de la obra, Santo Tomás ve esto en conexión con el texto del Éxodo. Cuando Moisés le dice a Dios la ve, ¿no? Jehová lo manda a Moisés a que lo anuncie a los israelitas. Moisés le pregunta, y bueno, ¿en nombre de quién? ¿Cuál es tu nombre? Contesta, el que es. Le dirás a los israelitas que el que es la cosa. Estas traducciones dicen, yo soy. Ahora, solamente Dios puede decir, yo soy el que soy. Yo no soy el que soy. Yo soy porque Dios me puso en la existencia. Por eso a mí, la esencia es distinta del acto de ser. En cambio, Dios no. Dios es el ser que subsiste en mí. El ser que subsiste por sí mismo, ese es Dios. En él no hay composición de esencia y ser. Su ser es su esencia y su esencia es su ser. Primer argumento. Segundo argumento. Porque el ser es la pluralidad de toda forma o naturaleza. En efecto, ni la bondad ni la humanidad la significaríamos en acto, que no sea en razón, de que significamos que ellas son. Es por tanto que el mismo ser se compare a la esencia, que es distinta del mismo ser, como el acto de la potencia.
Dado en consecuencia que en Dios nada hay de potencia, como antes lo demostró, se sigue que en la esencia no es distinta de su ser. Luego, en su esencia es su ser mismo. Bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos antes, que en todos los entes creados la esencia está en relación de potencia respecto del ser. Por eso acá dice una cosa muy linda Santo Tomás, una fórmula que es fundamental entender su metafísica. Dice, el ser es la actualidad de toda forma, naturaleza. ¿La forma es acto? Sí, pero no es el último acto. Por encima de la forma hay otro acto que es el acto. ¿La naturaleza es acto? Sí, pero no es el último acto. Por encima de ella está el ser. Esto es muy importante, porque esto es la metafísica de Santo Tomás. Esto ya no es Aristóteles. Porque dice, y la bondad, y la humanidad, las significamos en acto, no sé, ¿no? De que significamos que ya son. Como vos decías recién de la piedra. La piedra es piedra y podemos hablar de ella porque es. Si no fuera, no podríamos hablar de piedra. Por lo tanto, acá Santo Tomás establece esa comparación de acto de potencia respecto al acto entre la esencia y el ser. Esencia y potencia respecto del acto que es ser. Pero esta distinción clarísima que le dan los entes creados no se puede aplicar a Dios, porque en Dios no hay nada potencial. Ya dijimos que Dios es acto puro. Primera vía. Ustedes ven que acá, en realidad, todo esto en definitiva es un despliegue de las 5 vías. Y la tercera razón que da Santo Tomás es la siguiente. Porque así como lo que tiene fuego y no es fuego, es ígneo por participación, así también lo que tiene ser y no es el ser, es mente por participación. Ahora bien, Dios es su esencia, como hemos mostrado. Por tanto, si no fuese su propio ser, sería un ente por participación y no por esencia. No sería en consecuencia el ser primero, lo cual es absurdo. Pero Dios es su ser y no solo su esencia. ¿Qué quiere decir esto? Aquí el tercer argumento es el argumento de la participación, que es una doctrina capital para entender la metafísica de Santo Tomás. Nada tiene ser si no lo tiene por participación. Nada se puede decir ígneo, claro, el fuego. El fuego es ígneo por esencia. Además, es ígneo por participación del fuego. Y en otras cosas, Tomás todavía pone aclara más el ejemplo, ¿no? Dice, cuanto más una cosa está cerca del fuego, más caliente es. Cuanto más se aleja del fuego, menos caliente es. Y así pasa con las criaturas. Cuanto más se aproxima a Dios, más son. Cuanto más se alejan de Dios, menos son. Por eso en el vértice, como dije antes, en el vértice de la creación está la criatura espiritual. Y el alma humana también. El alma humana separada del cuerpo, ¿no? El alma humana es una criatura espiritual. Ya que está más cerca de Dios, que está más cerca de ese fuego. Una pregunta con ese tema. Los ángeles caídos estarán más lejos de Dios que, no, que por ejemplo, no sé. Bueno, ahí hay que distinguir. ¿Podría decirse que una piedra está más cerca? Pregunta, Fran. Podría decirse. Caído, me dijiste. Sí. Mi pregunta es. Ahí es muy buena pregunta, porque permite hacer una distinción entre el orden ontológico y el orden moral.
En el orden ontológico, los ángeles caídos no han perdido su dignidad de criaturas espirituales. En el orden moral sí han caído, pero han caído en lo moral. Por eso Santo Tomás dice una cosa que parece medio extraña, pero sí. Dice, hasta el demonio tiene algo de bueno. ¿Por qué? Y porque sí, porque es un ente, es un ángel. En cuanto al orden ontológico, sigue siendo una criatura eminente. Ahora, creo que, ¿dónde está su caída? En lo moral. Caído en lo moral. Hay que distinguir entre el orden ontológico y el orden moral. Que también pasa en el hombre. Vos, imagínate, Frank, el peor de los criminales. El hombre más abyecto, más criminal, más un monstruo. Bueno, ha caído. Obviamente. Ha caído de sí mismo, como dice San Agustín. Cuando tú te apartas de Dios, cuando pecas, es como que caes de tú mismo. Pero eso no le quita la dignidad de hombre, no le quita su dignidad ontológica. Sigue siendo una criatura humana. Por tanto, tiene la dignidad y el peso ontológico que le responde por ser una criatura humana. Así sea el más vil y abyecto de los criminales. ¿Entendés? Hasta Cristina Kirchner tiene dignidad humana, que es lo más que podemos decir. Hay un ser más monstruoso de Cristina Kirchner, ¿sí, hermano? O la gorda Bonafini, que ojalá esté en el cielo. Un ser abyecto como Bonafini, pero es una criatura de Dios. Nunca perdió esa condición. Entonces, bueno, entonces por estas tres razones podemos decir el orden moral. Y entonces en el orden moral podemos decir que una piedra es más perfecta que los ángeles caídos, que los ángeles caídos. No, porque en el orden moral solo se dan las criaturas racionales. No se puede hablar del orden moral en las criaturas que no tienen razón. El orden moral solo se da en la criatura racional. El orden moral solo se da en el hombre y en el ángel. En los seres que no son racionales no hay orden moral. Por esto, te explico, Frank, que seguramente la profesora Alicia te lo ha explicado mejor que yo. El orden moral implica que cada cosa alcance su perfección. Ahora, las cosas que no son racionales, porque carecen de todo conocimiento o porque carecen de conocimiento racional, los animales tienen conocimiento, pero no conocimiento racional, alcanzan su perfección por una especie de instinto, digamos así, o de fuerza natural. Un caballo debe ser un buen caballo, solo por una especie de instinto. En cambio el hombre no tiene asegurada, el hombre ni el ángel tienen asegurada su perfección, porque la perfección la alcanzan libremente. Cuando hablamos de criatura racional, hablamos de criatura libre. Y es ahí, justamente, en esa libertad, donde el hombre puede alcanzar su perfección o alejarse de ella. Lo cual, en términos teológicos, es nada menos que o salvarse o condenarse. Nada más y nada menos. Entonces, cuando hablamos de orden moral, siempre hay que hacer estricta referencia a los seres racionales. Así que tiene conocimiento racional. Y por lo tanto, en el libre albedrío. Si no hay conocimiento racional y consecuentemente libre albedrío, no podemos hablar de moral. No podemos hablar de moral en las relaciones inertes
y tampoco por la moral de los animales y de los humanos. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, no sé si hay tiempo, Alicia, de leer dos objeciones que nos quedan. ¿Qué le parece? ¿Le gana? Sí, ya la terminamos. Son 1:30, pero Hitachi nos acompaña. Francisco, ¿nos acompaña un ratito más? Sí, sí. Buenísimo. Pues, son muy difíciles, son muy fáciles las objeciones. La primera que dice, de ser así, es decir, si en Dios su esencia y su ser fueran lo mismo, dice el objetor, nada se añadiría al ser divino. Pero el ser al que no se le añade nada es el ser común, que puede aplicarse de todas las cosas. Ahora bien, esto es falso, según lo que se lee en el libro de Sabiduría, capítulo 4, versículo 21. Dice, dieron los hombres a las leños y las piedras el nombre incomunicable. Hay que contextualizar esto. El libro de la Sabiduría viene hablando de la idolatría. Como los pueblos o los hombres idolatraron a las criaturas, entonces a la piedra y a los leños los divinizaron. Por lo tanto, se le dieron el nombre incomunicable. Ahora, si ese nombre es incomunicable, dice, por lo tanto, el ser de Dios no es lo mismo que su esencia. Como queriendo decir que si al ser divino no se le puede añadir nada, no le ponemos en esencia el creado, entonces el ser divino sería lo más comunicable, sería lo más común, lo más indefinido. Pero no es el caso de Dios. Bueno, dice San Tomás, que algo a lo que no se añade nada puede entenderse de dos maneras. Muy importantes son siempre realiza distinción de dos modos. Uno, que sea de su propia noción o razón, que no se le haga adición. Como por ejemplo, es propia la noción de animal irracional que sea sin razón. Es decir, al animal racional no puede añadir que sea racional. Otro, cuando no se añade nada a algo porque no es de su naturaleza que se le haga adición. Como el animal en general no tiene razón porque no es de su naturaleza tenerla, como tampoco no tenerla. El animal tomado en piedra puede tenerla, pero no tenerla. Por tanto, dice, según el primer modo, ser sin adición es el ser divino. El segundo es ser en general. Entonces, el ser divino es a modo del primer modo. Es decir, que por su propia naturaleza no le conviene la adición. Como por ejemplo, a un animal irracional no le conviene que le agregamos la razón. Entonces, a un ser como Dios no le conviene que le atribuyamos la distinción de esencia. Eso no quiere decir que su ser sea comunicable a cualquier cosa, sino justamente porque es perfectísimo. El ser en general se puede predicar de muchas cosas, pero el ser de Dios es absolutamente incomunicable por perfección. El otro es comunicable por defecto. Bien, la segunda objeción, perdón. Dice, de Dios podemos saber si es, como se dijo en la cuestión 2, artículo 2. Pero no podemos saber qué es. Por lo tanto, no es lo mismo el ser de Dios que lo que es, a saber, su esencia o naturaleza. Acá el objetor dice, nosotros hemos dicho que de Dios podemos saber qué es, pero no lo que es. Entonces en él se distinguen, hay dos cosas. Lo que es, su esencia, que es.
Parece juegan distinto. Pero una cosa la podemos hacer, otra no. Podemos conocer que Dios es, pero no es lo que es. Se parecería como que es algo distinto. Santo Tomás contesta así. Que el ser se dice de dos modos. Uno que significa el acto de ser. Otro que significa la composición de una proposición que el alma descubre uniendo un predicado con un sujeto. Claro, cuando yo digo ser, esto lo dice Santo Tomás también en el artículo de Ente y Esencia, el ser puede indicar dos cosas. Puede indicar el acto de ser, pero puede indicar también la cópula. Cuando yo digo, por ejemplo, el hombre es hombre, indicando el ser. Pero cuando digo, por ejemplo, la casa es blanca, estoy uniendo un sujeto con un predicado. Entonces la palabra ser tiene las dos acepciones. Por un lado indica el acto de ser, pero por otro lado indica también la cópula que une un predicado con un sujeto. Entonces dice, tomando el ser según el primer modo, no podemos conocer el ser de Dios, no tampoco podemos conocer su esencia. Cuando nosotros decimos que Dios es, estamos diciendo en el sentido de que sabemos lo que es, en el sentido de que es. Como cuando digo, por ejemplo, la casa es blanca, ahí estoy viendo un predicado. Predicado, sujeto, predicado. Dios es. Dios es Dios. En efecto, sabemos que esta posición que formulamos respecto de Dios, cuando decimos que Dios es una proposición verdadera. Aquí estamos en una cópula. Aquí la palabra es, el verbo ser acá está usado como cópula. Dios es Dios. Estamos uniendo un sujeto, que es Dios, con su predicado, que es ser. Y esto lo sabemos a partir de los efectos, como ya se ha demostrado antes en la vida. Quiere decir entonces que en Dios no hay composición de ser y esencia. Dios es su mismo ser y su misma esencia. La esencia de Dios es ser. El ser de Dios es su misma esencia. Por lo tanto, queda excluida de Dios esta composición que se da en los seres creados. Entonces, Santo Tomás ha ido excluyendo en estos 4 primeros artículos de la cuestión tercera, ha ido excluyendo todas las composiciones que se dan, algunas, no todas, de las composiciones que se dan en los seres creados. No es un cuerpo, está compuesto en materia y forma, no hay distinción entre naturaleza y sujeto, y no hay composición de esencia y ser. Bueno, hasta acá llegamos. Después los otros 4 artículos hacen referencia a una composición. Por ejemplo, en Dios, dice Santo Tomás, una composición de sustancia y accidente. No hay composición lógica de género y especie. Tampoco Dios es absolutamente simple, y tampoco Dios entra en composición común a otra cosa. Entonces, los que quedan van a ir, vamos, afilando más, profundizando más en el ser de Dios, todas estas formas de composición. Entonces, cuando uno termina de esta cuestión tercera, llega a la conclusión de que en Dios no hay ninguna forma de composición, ni Él se compone con nadie. Por lo tanto, Dios es absolutamente simple, indivisible. ¿Por qué? Porque en Él no hay ninguna forma de composición, como hemos visto. Bueno, hemos llegado al final, yo agradezco mucho, no hemos leído mucho, apenas hemos leído 2 cuestiones y media, pero creo que hemos más o menos, ojalá hayamos aprendido por lo menos a leer a Santo Tomás. Mario. Cómo debe ser leído.
realmente ha sido un placer. Estos 15 encuentros que hemos tenido no han sido más que eso, pero realmente sí, uno aprende. Han sido pocos, en realidad, al principio de año, bueno, yo a principio de año no andaba bien de salud, venía arrastrando, porque en diciembre del pasado tuve COVID, quedé varios meses con mucho cansancio, entonces las cosas las hacíamos cada 15 días, tuvimos varios feriados, inconvenientes, bueno, por eso en lo material no hemos avanzado mucho, hemos leído apenas las cuestiones y media. Pero bueno, pienso que por lo menos hemos tenido, para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Y después, bueno, ya hemos levantado la tapa de la suma. Como le decían mis alumnos. Tal cual. Levantamos la tapa de la suma y vemos de qué se trata. Bueno, si Dios quiere, el año próximo tal vez podamos seguir, no sé. Dios dirá. Si yo estoy vivo. Uy, qué Alicia te va a... No se ofenda, profe, es mentira igual, es mentira. Es muy buena profesora. Todavía tengo que darle el resultado del examen de metafísica, así que no sabe todavía. No sabe lo que le espera. Es una excelente profesora y sobre todo... En realidad sí sé lo que me espera. Bueno, me espera el recuperatorio. Una docente de alma. Bueno, muchas gracias, Mario. ¿Cómo? No te escuché. ¿A Francisco no le escuchó? Bueno, entonces nos vemos. No escuché lo último que dijo. No lo entendí. Que me espera el recuperatorio también de esa. Tanto de sociología como de filosofía me espera el recuperatorio de los dos, así que... Bueno, realmente, Mario, bueno, Alicia, seguimos por su generosidad. Seguiremos en contacto a través del correo electrónico. Gracias a ustedes por la paciencia. Y bueno, cualquier cosa el año que viene, yo pienso, si todo va bien, no me pasa nada, porque yo soy un hombre bastante grandecito. A partir de abril, por ahí, podemos encarar alguna otra forma de lectura, terminar estas cuestiones primeras sobre Dios, leer, por ejemplo, la cuestión 4, que es muy linda, sobre la unidad, o la perfección de Dios, y así vamos viendo y nos vamos acercando a Dios también, porque este es un conocimiento filosófico que nos acerca a Dios, ya no al Dios de la filosofía, sino al Dios personal, al Dios unitrino. Ese sería así que bueno, es un modo de acercarnos. Claro. Lo que tiene de bueno toda esta especulación filosófica es que nos acerca al Dios verdadero. Es lo que llama la fe ilustrada. La fe ilustrada no es necesaria para salvarse. Que basta, como decía mi suegro, basta la fe del carbonero para salvarse. Pero bueno, la fe ilustrada es mejor porque nos une más a Dios y además porque nos permite transmitir mejor a Dios a los otros. Bueno, querida Alicia, ha sido un gusto conocerla este fin de semana. Igualmente. Y espero sigamos en contacto. Yo estoy a disposición. Cualquier cosa que necesite, tiene mi mail, mi WhatsApp, me llama. Ha sido un gusto, Mario. Igualmente, Alicia. Gracias, Tachi, por estar también hasta último momento. Y Fran ha sido de fierro. Sí. Bueno, Alicia, querida, le mando un beso grande. Igualmente, Mario. Muchos saludos a todos. Te mando un abrazo, Fran. Chao, Mario, muchas gracias por todo. Adiós. Al contrario, adiós.